Buenas tardes, profesor. Yo aquí me gustaría continuar. Sí, Bueno, en referencia al tema, bueno, como ya decía la compañera, depende, ¿verdad? Tiene las ventajas y desventajas, como bien el ser humano haga uso de la ciencia. Y pues en esta ocasión me gustaría enfatizar en lo que es en el caso de los híbridos, que bueno, me ha parecido un tema muy interesante, la verdad, de que ellos hacen modificaciones y ahí es que salen mezclas, o sea, más o menos también aquí también lleva el tema de lo que habló la compañera, lo que es la clonación. A veces tratan de clonar o algo y ahí es que salen los híbridos, incluso animales, así mismo. Por ejemplo, la mula, dicen que la mula no es un animal que Dios creó, sino que es un animal creado por el ser humano. Asimismo, las plantas, asimismo, vemos que son injertas, como digamos la mandarina, es injerta, es un fruto combinado creado por el ser humano, ¿no? Hasta dónde la capacidad del ser humano de poder hacer modificaciones en la genética para que den nuevos productos, nuevas especies. Pero asimismo también, en mi opinión, yo consideraría que bueno, esto de aquí no me agrada mucho esa idea de que el ser humano esté queriendo ir así, digamos, a querer crear especies, porque ya es como querer tomar la posición de Dios, ¿verdad? Sabiendo de que, o sea, Dios nos da la capacidad de poder aumentar más en ciencia, de saber más, de aprender más, pero asimismo el hombre debería aprender a conocer su límite y no tratar de tomar el lugar de Dios, porque Él fue el creador, pues, de todo lo que hay en esta tierra. Y entonces, como decía usted también, todo depende del buen uso que le dé el ser humano a la ciencia, ¿no? Porque hay unos que le hacen, para conseguir sus propios intereses, traen consecuencias a la humanidad. Incluso muchísimas de las enfermedades que hay no han sido porque se ha desarrollado en el ser humano, sino porque la ciencia misma ha tenido sus fallas, sus defectos, y ahí es que se han escapado por ahí unas cuantas enfermedades y eso ha afectado al ser excelente, humano. muy bueno. Muchas Muy gracias. buen aporte, muy bueno lo que acabas de decir. A veces Profesor, los errores permiten descubrir algo. Muy bueno, así es. Es cierto, profesor, sí, buenas tardes. Yo quiero seguir con las sí, ventajas y las desventajas. muy bien. Eh, Muy bueno, las ventajas son que muchos nos ayudan con los cultivos y animales que son súper productivos, y también para la corrección de las enfermedades genéticas y hereditarias. excelente. Y las desventajas son que el principal problema es que los efectos son a largo plazo y que nosotros no sabemos cómo van a reaccionar a eso, pues a un largo plazo. Y las otras son las armas biológicas, que estas pueden utilizarse para crear seres humanos con mejores capacidades que el resto, más inteligentes o más aptos físicamente. Y de esta forma desarrollar ejércitos de personas que tengan características superiores a la población común. Gracias. Muy bien, eso me parece extraordinario lo que acabas de mencionar. Y otra vez, ¿no? Regresamos y nos damos cuenta que aquí hay dos factores que juegan, eh, que juegan en este tema, los pros y los contras. ¿Okay? Hay dos factores aquí dando vueltas sobre este tema. Este, Sin embargo, una vez más, en mi posición, porque recuerden que yo sostengo la posición de la fe, la religión involucrada aquí en este tema, pero yo sostengo que las personas, los investigadores, los científicos que están a cargo de esto son quienes deben tener una buena moral para saber lo que están haciendo. Creo que se rebasa el punto de lo normal, lo correcto, lo ético, cuando hacen experimentos que no están programados. Simplemente por la pasión a la ciencia, ellos dicen, puedo hacer este experimento. Oh, he encontrado la cura del cáncer, pero para poder probarla, para poder desarrollar más, necesito probarla en un ser humano. Y si se muere, necesito probar esta vacuna que he inventado para eliminar la diabetes, para que la gente ya no le corten las piernas. Pero necesito probarla en niñas, no en niños, en niñas de 9 años, porque ahí he descubierto que ahí comienzan los problemas.
¿ya? Entonces, aquí juega algo muy importante, la ley, la norma, los códigos. Hay códigos internacionales que impiden hacer estas cosas. Ya están creados. La gente no los conoce, no los respeta, no les interesa. Porque el científico es como un artista, es como un chef, se apasiona. Y le dicen, no pongas, cuando vayas a hacer tal cosa, no pongas la leche fría, se corta. Tiene que estar a temperatura, debes calentarla un poquito para poner la mezcla. No, a él no le importa, él quiere hacer lo contrario. Y se le corta. No mezcles así la ralladura de limón en la leche porque se corta, se va a agriar, te va a salir mal, no va a salir bien el preparado. Lo mismo que el artista. El artista está que toca la guitarra hasta hacerse sangre en los dedos. Oye, duerme. No quiere. Está componiendo una música en el teclado. Descansa. No quiere. Le apasiona. Se desborda. Se rebasa el límite de la coherencia de lo correcto y comete infracciones. No comete errores, que los errores son normales. Comete infracciones, cosas que no deben estar en su investigación porque rebasan los límites de la moral y de la ética. Claro que la moral y la ética también son especies de márgenes que se mueven con la época. Antes la moral era así. Hoy en día la moral es más amplia. Con el tiempo, por lo que vemos, la moral va a ser más amplia. En algún momento permitirán que hayan experimentos en humanos. Tal vez decidirán crear clones a quienes no los identificarán como personas, como ciudadanos, sino como un organismo para hacer pruebas, como conejillos de indias. Es posible que eso ocurra en el futuro. Pero, por ejemplo, hoy en día, la gente habla del aborto, matar un niño. ¿Y cuándo hablamos de la vida? ¿Por qué primero hablamos de cómo matar? ¿Y por qué no primero hablamos de cómo salvar? De cómo hacer de que viva mejor. No, directamente hay acuerdos internacionales que prohíben eso. Aquí no se puede matar por matar. Es muy importante no olvidarnos que nuestro país es dignatario, o sea, estamos expuestos a obedecer leyes internacionales. Entonces, primero hay que leer para saber y luego hablar. ¿Quién más desea participar? No, profe, disculpe, Sí. estaba tratando otra cosa. Bien, estaba googleando, estaba investigando. Siga. No, es que estaba investigando sobre el curso de enfermería que tengo de ver. Bueno, Ya. a ver, yo, investigué sobre que había unos animales que fueron clonados así en los años antepasados. Claro. Por ejemplo, La oveja Dolly. Eso, la oveja. En 1997 la oveja fue el primer clon transgénico que contiene un gen humano. Muy bien. Y ahí también yo investigué que había un ratón en ese mismo año que fue el primer clon con células adultas. Es el principio en el que se basa la película de Jurassic Park. Muy Ajá. importante. Sí, ya, y en 1998 se clonó lo que fue la cabra, que fue clonada con células embrionarias. Muy bien. Y ahí la última, que fueron con 50 ratones, que se clonaron durante 3 generaciones, pero solo con un solo ratón. Miren que están haciendo pruebas, por ahí alguno no va a querer hacer con humanos. De hecho, escuchen bien, si investigan un poco, dicen que ya se hizo y la persona está clonada y en este momento tiene algo como de 40 años.
ya se ha clonado ese individuo. Y algunos mencionan que ese es el anticristo, porque no es nacido de hombre ni mujer. Es un ser creado en laboratorio, que no tiene alma. Hay muchas versiones sobre el tema. Tal vez mentira, tal vez verdad, especulación, fanatismo. Lo bueno es investigar. Pero miren cómo ciencia y religión en algún momento se topan y a veces se rebasan. ¿Ya? Es muy importante hablar de estos temas porque la mente se abre. Conocen mucho más que solo está en los libros. El conocimiento, no todo está en los libros, está aquí, dentro de ustedes. La ciencia no salió de los libros hacia acá. La ciencia salió de aquí hacia los libros. Es al revés. El asunto es encontrar el camino para que ustedes la desarrollen, haciendo esto, pensando, hablando, soñando, discutiendo, escuchando nuevas ideas, mirando, practicando, haciendo. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo, licenciado. Muy bien. 2 minutos. Ya. Quedan 2 minutos 50. Voy a hablar sobre la modificación genética. Puede permitir a los científicos producir plantas y animales que tienen varios rasgos que son útiles o interesantes para los humanos. Pero a veces la gente comete cosas indebidas, ¿no? Un ejemplo es un caso en la actualidad, fue sobre un científico chino que se llama He Jiankui, que modificó genéticamente a 2 bebés gemelas para mutar un gen y hacer a las pequeñas resistentes contra el virus del SIDA. El científico fue sentenciado a 3 años de cárcel y pagar una multa por llevar a cabo de manera ilegal la edición genética de varios embriones humanos. A veces se le echa la culpa a la ciencia por actos imprudentes de la gente, pero considero que las modificaciones genéticas es una herramienta poderosa y con el potencial de cambiar para siempre el destino no solo de la raza humana, sino de cualquier ser vivo. Gracias. Muy bien, muy buen aporte. ¿Quién más? Vamos, que se nos acaba. La 1 minuto 58. La manipulación genética también se utiliza para la extracción de genes, especies, para insertarlos a otros que verdaderamente lo necesitan. Siga, ¿quién más? Está muy bueno. Hable. Sobre la modificación genética, pero en el ámbito de la medicina. Muy bien. Todos sabemos que en nuestro código, en nuestro ADN, contiene 23 pares de cromosomas y que ese material genético es el principal causante de ser como somos por dentro y por fuera. Yo quisiera poner un ejemplo de una modificación de la trisomía del cromosoma 21, que esta es la mutación causante del llamado síndrome de Down, que este consiste en la aparición de una copia extra del cromosoma 21 en el código genético. Leí una revista científica, Nature, que describe la forma en que los investigadores en la Universidad de esa misma. Encontraron una forma de silenciar el síndrome a partir de ¿cómo era? Menos de 1 minuto. A partir partiendo de un cultivo obtenido de las células madres de la persona con el síndrome. ¿Ya? Los científicos insertarían un tercer cromosoma llamado 6, que su misión es silenciar al mismo. Y este gen produce una molécula ARN que envuelve el cromosoma como si fuera una manta, anulándolo. Muy bien, ahí nada más. Discúlpame, pues nos quedamos en